Lo primero que tendríamos que hacer es conseguir los materiales para los data fragments. Para esto, basta con matar cualquier tipo de Digimon y recoger sus drops. En concreto serían los ítems que se pueden equipar tales como Crest, Digimental o joyería. Cabe mencionar que no es cualquier tipo de equipo, más adelante les mostraré dicha lista. En este segmento del video estoy mostrando brevemente una hora de leveo resumida, en la cual me enfoqué en farmear estos objetos para luego crear los fragmentos y es relativamente fácil obtener los 999 fragmentos. Un día en Sky 3 es suficiente para obtener los 999 fragmentos. Ahora, para hacer los data fragments debemos ir al mapa Tsucheidarumon Village e ir con este NPC. Como pueden ver aquí, estos son los objetos que obtuve durante una hora de leveo. Normalmente se suelen conseguir más objetos de los que aquí muestro, pero igualmente, como lo mencioné previamente, en un día perfectamente se hacen los 999 fragmentos requeridos para craftear el reloj. Ahora para hacer los data fragments hablamos con el NPC y le damos a Make Data Fragment. Y lo siguiente sería colocar los ítems que obtuvimos durante el leveo. Como pueden observar, en total obtuve 136 fragmentos en una hora. Usualmente se consiguen más de 200 fragmentos. Para ver la lista de objetos que podemos convertir en fragmentos, deben de darle a esta opción y se nos mostrará la lista de objetos que podemos usar para fragmentar. Como pueden ver, en su mayoría son los objetos de equipo basura, es decir, aquellos que usualmente no son usados por ninguna persona. Los objetos que no pueden usarse son los Digimental o Crest creados con otros Digimental y Crest. Tampoco podemos usar la joyería especial, es decir, la joyería obtenida de la dungeon. En todo caso, aquí pueden observar la lista completa de objetos que podemos usar para fragmentar. Si no logran leer la lista pueden pausar el video o ver la lista in game. Además, en la caja de descripción voy a dejar la lista completa de objetos que podemos usar. Ahora con los 999 fragmentos y con el billón de bits procedemos a craftear nuestro reloj. Para esto hablamos con Ryo Akiyama y le damos a las siguientes opciones. Luego de hacer esto se nos entregará este ítem, el cual al usarlo nos dará un reloj con estadísticas random dadas por una lista de posibilidades. Si les da un reloj que no les sirve pueden tratar de venderlo, ya el precio puede variar en la eficacia de dicho reloj. A mí en lo personal me da igual el reloj que me salga, de todas formas lo terminaré usando. Para ver la lista de relojes que se pueden obtener pueden hacer lo siguiente. Abrir la tienda y van a este apartado, en la cual nos mostrará la larga lista de relojes que se pueden obtener. Lo mejor es ir a la lista in-game y verla, como pueden ver es una lista sumamente grande. Cualquier duda que tengan al respecto de esos objetos pueden dejar un comentario o preguntarme en el Discord oficial del juego.